Nos vamos lejos, nos vamos a estar a Costa Rica, nos vamos, para que ustedes sepan, nos vamos a Costa Rica y vamos a charlar con una señora de la ruta, señora que ha manejado camiones y que está en un emprendimiento nuevo ahora. Nos vamos a hablar con Eli Arce. Eli Arce, así la conocemos, pero Hola Eli, buen día. Hola José, un gusto estar en Radio Camión, un mundo de 18 ruedas. Qué lindo tenerte. Nosotros te conocemos como Eli Arce, ese es, digamos, es tu QRZ, ese es tu nombre de trabajo, pero bueno, ¿cómo es tu nombre, Eli? Mi nombre es Eliet y mi apellido Mendoza Solís. Eliat Mendoza Solís. Bueno, pero te seguimos nombrando como Eli Arce o Arce, como decimos nosotros, que te conocemos de verte en las redes, de verte en distintos lugares donde estás publicando cosas y aparte esta niña está en radio, tiene un programa de radio, así que bueno, ya después nos vas a contar un poco todo eso. Eli, ¿cuántos años hace que estás en la ruta? Fíjese, José, que yo empecé a muy temprana edad. Yo vengo de una familia camionera, tenían flotilla de taxis, de camiones, de carros de mudanza. Mi padre empieza con el negocio mucho antes de yo nacer. Y obviamente yo nazco en un mundo de camiones y de todo este montón del ámbito de transporte. En los años 80, en mi país, lo ideal era que los hombres tuvieran como primer hijo un varón, ¿verdad? Cuando tenían esta clase de negocios, claro, porque al varón se le iba a heredar ese conocimiento y ese negocio. Bueno, nazco yo, a mi papá, primera hija, de locura, porque mi papá amaba las chicas, ¿verdad? Quería tener chiquitas porque decían que eran más hijas del papá que de la mamá, eran más cariñosas, pero venía la parte social, claro, venía la parte social que era mi carga, ¿verdad? Era mi pensar, porque era una sociedad, por ponerlo de alguna manera, machista, exacto, donde lo primero era el hombre porque heredaba el apellido, heredaba el negocio, heredaba el oficio. Y bueno, y nazco yo. Una y cosa rompiste con todo lo que tenían previsto. Sí, nazco yo de 6 meses, una chica que tenía muy poca probabilidad de vida. Y bueno, empieza mi camino ahí. La ruta mía empieza en ese momento cuando nazco. Y desde el principio yo lo veo como que fue una bebé guerrera, ¿verdad? 6 meses, poca probabilidad de vida. Y ella luchó hasta que ya le dieron la salida 3 meses después en el hospital. Mi padre dicen que era una locura de felicidad porque ya su niña estaba en la casa, los mimos y todo. Bueno, yo empiezo a crecer y todos mis tíos y familiares de mi papá tienen un varón de primero y yo era la única mujer en toda la familia. Entonces yo decía, a ver, yo necesito aprender las cosas que saben mis primos y que sabe mi papá. Claro. Porque yo quiero ser como el orgullo de mi papá. Claro. Y la primera persona que tuvo la culpa de que yo me diera libre en aprender todo lo que sabía mi papá fue mi papá mismo. Mi papá era arquitecto e ingeniero eléctrico y entonces él trabajaba, construían plantas hidroeléctricas, él trabajaba para el gobierno, construían plantas hidroeléctricas y yo sabía cómo se llamaban las herramientas que papá usaba, cómo mi papá hacía un plano y entonces mi papá decía, yo le decía, papi, usted me dice que le alcanzo para que usted vaya haciendo el trabajo porque así yo aprendo. Entonces yo aprendí viendo a mi papá y mi papá, bueno, mis 2 padres fueron grandes ejemplos de vida. Como yo siempre le digo a mis hijas, los padres enseñamos qué hacer y qué no hacer. Exacto. Entonces de mi padre aprendí muchísima, sabía cómo hacer una instalación eléctrica, yo de 12 años. Mi abuelito también era ingeniero eléctrico, entonces
yo iba con ellos. Yo era como las garrapatas del ganado. Estaba ahí con ellos constantemente. Siempre, siempre. Entonces yo siempre pegaba a mi papá porque yo ocupaba ver cómo cambiaba una llanta, qué modelo de carro era aquel. Entonces mi papá tenía la empresa de transportes y a la edad de 16 años ya yo sabía manejar auto corriente. Le dije a mi papá, yo quiero aprender del transporte. Porque a mi papá no le iban a decir, qué lástima que no fue un varón el tuyo primero, ¿verdad? Yo quería que le dijeran, qué orgullo que haya sido una mujer y que se haya puesto el día con lo que sabían ellos. Entonces mi papá me dice, claro que sí. Dice, vamos a la empresa y usted va a comenzar a saber qué significan las guías de transporte. Entonces yo me encargaba de hacer las guías de transporte. Mi papá llevaba tubo cobre de Costa Rica a Guatemala, de Costa Rica a Honduras y de Costa Rica a México. Entonces yo empiezo sabiendo primero toda la parte de oficina, toda la parte de tramitología para la importación, para la exportación, porque también traíamos de Centroamérica. Dejaban allá, por ejemplo, iban a Guatemala, dejaban tubo cobre y ellos se regresaban a Costa Rica cargando algunas cosas que mandaban de allá para acá, o que alguna empresa contrataba. Entonces, bueno, yo desde los 16 años estuve en el mundo de los camiones, hasta que un día dije, ok, ya aprendí las guías, ya aprendí cómo... Sí, entonces mi papá tenía un colaborador que era como un tío para mí, y yo le decíamos Chepón, y le digo, Chepón, necesito aprender a manejar camión. ¿En serio? Yo sí, pero que mi papá no se entere. Entonces yo en la madrugada me iba al predio, que es donde guardaban los camiones ellos, y Chepón me enseñó a manejar camión. Era una locura y una felicidad interna, porque yo lo único que quería era que mi papá me viera sacando el camión del predio. Y así fue un domingo, tenían que salir varios camiones, y me dice el señor que me enseña a manejar, Chepón, Tita, porque mi familia me dice Tita, sacate el camión, dice, es que necesito ir adentro a traer una mochila, y mi papá se queda así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me imagino la situación. Me monté al camión y saqué el camión, y yo lloraba, y mi papá se quedó así como, ¿qué fue esto? Y entonces mi papá corre a abrazarme y me dice, hija, que nunca nadie te limite porque seas mujer. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo padre y qué lindo consejo. Y veo que ya, como nos cuentas, has sido una luchadora desde muy pequeña y siempre tuviste el hecho a dónde querías ir y nada te para porque sos una tromba. Bueno, les vamos a comentar, esta niña está, ¿en qué lugar de Costa Rica estás viviendo? Yo vivo en la zona norte de la capital, vivo en Vázquez de Coronado, que es una zona montañosa, es una zona ganadera, es una zona lindísima, un clima maravilloso, es un pueblo aún todavía, a pesar de todo el desarrollo que ha tenido, sigue siendo un pueblo donde se respira mucha tranquilidad, aire puro, todavía hay lugares donde ir y sentarse en el pasto a comerse algo tranquilamente y ver unas vacas pasar, gente que va y camina. Es un pueblo muy lindo, es la zona norte. Se deben conocer todos los que están ahí, porque son bastante pocos, ¿o no? A ver, José, yo vine a este pueblo hace 30 años casi. Cuando vine a este pueblo, era un pueblito muy acogedor, habíamos mucha gente ya grande y nos conocíamos unos a otros. Hoy en día, yo te puedo decir que yo no sé quién es mi vecino de 2 casas arriba. Claro, se ha agrandado bastante. O sea, si bien mantiene la esencia de pueblo, se ha agrandado bastante con mucha gente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo eso. Así que bueno, tu historia, aprendiste a manejar. ¿Cuándo pudiste salir a la carretera llevando una carga o haciendo algún trabajo? A la edad de 22 años mi papá
le fallece un conductor y teníamos lo que llamábamos nosotros nuestro diciembre. Teníamos un ida y vuelta cargado. Sí, sí, sí. Fallece el conductor y yo le digo a mi papá, yo puedo. Y me dice, mira que es hasta Honduras, no es fácil, el camino no es fácil, el Cerro de la Muerte, bla, 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 bla. Y yo le decía, papá, si vas a ir vos, yo voy, en todo caso, yo voy detrás tuyo. Entonces papá se queda viendo y me dice, lista en 1 hora. José, aquello fue la felicidad más grande porque yo decía, no lo puedo creer. Y entonces se vuelve y me dice, no se lleva el Fairliner, se lleva el Kenmore, porque era automático. Ajá. Mirá vos. Todavía dudaba de mi capacidad de él. Él decía, con una caja manual, mirá vos. Claro. Entonces me fui con el Kenworth, que era un tráiler automático, y me fui con él. Y él me dice, va adelante mío, no atrás. Hice la primera ruta Centroamérica-Honduras. Cuando me bajé en un lugar, en un restaurante del camión, yo con mis zapatos de burro, de bota, jeans y camiseta de la empresa, yo parqueo el camión, mi papá ya está en la entrada del restaurante y todos los tipos volvían a ver. ¿Y esto qué es? Entonces se vuelve un chico y le dice a mi papá, eso es una hembra. Y entonces le dice mi papá, sí, es una mujer. Dice, como que era impresionante como había parqueado yo mi carro hacia atrás, claro, mi camión hacia atrás. Entonces papá dice que él no le dice nada, ni que soy su hija, ni nada, ¿verdad? Cuando yo me bajo, le dicen los chicos a mi papá, wow, pensé que era una machorra. Uh-huh. Una machorra es el término como de, parece más hombre que mujer. Exacto. Y entonces mi papá se vuelve y dice, no, es una mujer y es mi hija. Tomá. Con qué orgullo debe haber dicho esas palabras, me imagino, sí, me imagino. Cuando nos sentamos en el restaurante, todo el mundo, ¿y cuántos años tiene? ¿Y cómo hizo? O sea, ya mi papá, ya en lugar de contar, comenzó a presumir. Claro. ¿Verdad? Como diciendo, bueno, es mi hija. Bien. Exacto, y si la ves en el camino, recordá que es mi hija. Y entonces mi papá era como una persona como muy respetada. Él siempre fue como muy querido, pero siempre fue como la persona que buscaron para consejos en la ruta, consejos de nuevos contratos en empresas. Entonces mi papá era como muy conocido. De hecho, les voy a contar, nosotros en mi pueblo natal somos conocidos como los zompopas. Las hormigas esas grandes coloradas. Sí. Ok. Nos dicen los zompopas porque siempre hemos trabajado muchísimo todos por alcanzar lo que queremos. Y entonces siempre nos veían trabajando y siempre jalando para la casa, siempre llevando para la casa. Por ejemplo, yo hacía la ruta Honduras y allá los mangos son deliciosos, entonces yo siempre compraba mangos para llevar a mi casa, fruta para llevar a mi casa, todo, o cosas que yo viera para... Entonces nos pusieron los zompopas. Mi papá es conocido, bueno, mi papá ya falleció hace 16 años, pero somos conocidos toda su familia como los zompopas en mi pueblo natal. Qué linda historia, Eli, y qué lindo que la forma que la tenés para contar. Y bueno, y que estás todavía en la ruta, si bien no estás arriba de un camión, estás con tu propio emprendimiento. O sea que te formaste tu propia empresa para seguir en la ruta. Contanos un poquito qué estás haciendo. Ok, José, yo siento que la vida hay que jugarla al son que venga y hay que bailarla al ritmo que venga, siempre y cuando te permita tener una postura digna y de no arrepentirse nunca. Y en esto de la ruta de camiones te digo, hay mucha tentación hoy día. El narcotráfico, el contrabando, son cosas que te ponen dinero muy fácil en la mano. Claro, y a veces te pueden llevar por mal camino, ¿no es cierto? Está muy difícil. Claro que sí. Máxime que ustedes recorren distintos países y todo eso.
¿Qué pasa? Que de eso no se vuelve. Es que mira, al principio lo ves todo muy bonito porque tenías unas ganancias exageradas, pero después de cierto tiempo ya no servís en el negocio. Primero porque sabes el negocio y segundo porque ya después de cierto tiempo te catalogan como una persona que ya no sos útil y rápida y sensata, ¿verdad? Exacto. Entonces es muy peligroso. Yo, yo me caso en Costa Rica, mi familia migra a Estados Unidos, mi papá, el negocio del transporte lo cede a un hermano. Mi papá se muda y visita Oregon y allá se hace el negocio del transporte, de la exportación y la importación de camiones. Allá estaba la fábrica, entonces mi papá se convirtió en comprador y revendedor en Costa Rica. Y ahí salí yo del negocio. En realidad, mientras que mis papás estuvieron, nunca salí del todo del negocio, porque siempre les apoyé en todo negocio que ellos se propusieron. Pero como que ya yo tenía mi vida casada y ellos ya tenían su negocio en Estados Unidos. Nosotros somos ciudadanos americanos porque nosotros migramos hacia Estados Unidos muy chiquititos y allá fue parte de nuestra formación, de nuestro camino. Papá se hizo el negocio de la venta e importación. Como que siempre he estado en el ritmo del negocio, ¿verdad? Del trueque, de salir adelante. Yo me caso y yo soy economista de profesión y relacionista pública. Trabajo en mi profesión en una empresa por 35 años. También una empresa que llegué por un puesto y la vida muy extrañamente me puso la entrevista frente a la dueña de la empresa y me lleva del puesto donde yo estaba asistente de ella. Entonces, son cosas que vos decís, solo un ser supremo te las puede poner a huella, ¿verdad? La ficha, ¿no es cierto? Increíble, ¿no? Increíble cómo te fue llevando. Exacto. Con ellos, en la empresa de ellos, comienzo a viajar, José. Entonces, mi sueño siempre ha sido conocer culturas. Claro. Tengo mucha pasión por las culturas, por las diferentes tradiciones de cada pueblo. Me encanta saber sobre la cultura, el folclore, las tradiciones de un pueblo, me encanta. Entonces, trabajo con esta empresa que los dueños son italianos y estadounidenses y comienzan, la primera vez me envían a un viaje hacia Estados Unidos porque iban a abrir un centro de operaciones allá en Estados Unidos, en Utah, y me dicen, Eli, ¿vos no te animás a ir a dar esta inducción allá en Utah? Bueno, joven. Listo, joven. Agarrar un avión, maletas, no tenía hijas, cuando entonces no tenía hijos, y le dije a mi esposo, la empresa me va a mandar a viajar, y anda, es tu oportunidad para conocer, no vas a negarte a eso. José, eso, la empresa, bueno, yo empecé 25 años de mi vida, empecé a viajar. Primer viaje de la empresa, a los 3 meses, segundo viaje, menos de un mes, tercer viaje, así hasta completar 35 años de trabajo con ellos y más de 25 países conocidos, sin pagar absolutamente nada. Bueno, la empresa me dio todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. O sea que ahí, por supuesto, el camión quedó en el recuerdo, pero siempre estuviste viajando y estuviste con distintas culturas. Y hoy en día, ¿qué familia tienes hoy? ¿Qué familia tienes hoy? Ok, yo estuve casada por 35 años con un peruano, radicado en Costa Rica, ya nacionalizado tico. Tuve el premio más grande que fue tener alguien que desea ser madre, que fueron 2 chicas, una de 21 hoy día y una de 20. ¿Qué le puedo decir, José? Luchamos mucho por tener nuestras hijas, duramos muchos años sin ellas y bueno, recurrimos a fertilización in vitro, no funcionó. Pensamos en adopción, no me hacía clic, entonces yo le decía a mi marido, no puedo adoptar si no viene de aquí adentro. Seguro que sí. No puedo. Y bueno,
dejamos ya de intentar todo lo que, las opciones que nos ofrecía la ciencia, y al año exactamente quedó embarazada. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una locura, porque ya estaba en la raya de poder ser una maternidad sana, ¿verdad? Seguro, seguro. Y bueno, tuve a mi hija y menos del año quedé embarazada de mi otra hija. O sea que tenés dos cristales ahí, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Tengo dos niñas, bueno, dos muchachas ya universitarias, las dos. Yo quedo viuda, ellas en adolescencia, que fue una etapa tremenda. Tremenda, me imagino. Nada que ver, no pensaba con mi actual emprendimiento yo, porque ni por la mente me pasaba que otra vez iba a volver a caer a la carretera. Sigo con ellas y sufro una depresión muy grande, me dio un infarto debido a la muerte de mi esposo, algo terrible de superar. Bueno, en realidad no se supera. Perder el compañero o la compañera de vida es una situación que no se supera. Se va sanando un poquito, pero no se supera. Me da una depresión muy grande y yo decía, yo soy de las bravas, ¿verdad? No puedo dejarme caer porque tengo dos niñas que tengo que llevar en el camino. Entonces me interesa la radio porque trabajé muchos años en la radio en la universidad. Y digo, ¿y si me hago una radio? Qué bonito que alguien en Argentina también esté con depresión y aburrido y esto de la pandemia. Y si conecto con esa persona y si escuchamos música o historias, la historia de su vida, la historia de mi vida, qué planeamos hacer. Y comencé a estudiar porque yo de computación y de programación jamás. Me metí en YouTube y yo dije, YouTube, para lo bueno y para lo malo. Bueno, yo necesito hacer una radio. Y comencé con la radio, hice la radio. Mi primer encoder fue un 21 de agosto. Ahí nace Arsenic Music. Ahí nace Arsenic Music como un centro de terapia para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Yo logro conectar con más gente y estaban pasando situaciones muy difíciles por pandemia. Claro, claro. Y entonces yo decía, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Qué te gusta más? Entonces yo buscaba lo que le gustaba a ellos para acompañarles. Y escribíamos en la salita de chat. Y yo comencé a sentirme bien. Y la otra gente también. Entonces yo dije, bueno, y si invitamos a más, Bueno, al punto de tener hoy 8 millones y resto, ¿verdad? De suscriptores. ¿Qué pasó con la radio? Que volví a encontrar el amor. Volviste a encontrar el compañero, ¿no? ¿Y a dónde lo buscaste? ¿A dónde lo encontraste? No, eso fue una serendipia. Le voy a explicar por qué, José. Porque yo no andaba buscando una persona. En realidad, la radio fue una terapia para encontrarme yo como persona, claro. Porque estaba en una depresión muy grande. Entonces yo necesitaba conocerme como persona sin pareja, como persona, como madre y como persona yo, porque no me conocía. Yo me dediqué 35 años atrás de mi vida a mi esposo y a mis hijas. Entonces yo no sabía de mí. Las mujeres solemos darnos por completo a nuestras parejas y nos olvidamos de nosotros. Sí, así es. Entonces yo me estaba empezando a cuidar y a encontrarme yo. Y de repente, encontrándome yo, ¡plum!, apareció el argentino que yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo con un argentino tan prepotentes que son, tan arrogantes, tan llenos de ego? Decía así. Y bueno, sí, me encontré con este argentino, Jorge Bichito García, que no podemos decir que vino a revolucionarme mariposas en el estómago, sino que me hizo importarme a mí como persona y decirme por qué yo no me puedo dar otra oportunidad. Seguro que sí. Qué linda, qué hermoso. Tal vez no sea el amor de mi vida, pero sea el amor de mis días, era lo que yo decía. De la actualidad y de tus días, qué lindo, qué lindas palabras.
Así que bueno, un argentino te hizo sonar la campana de estar juntos otra vez. Y ahora están juntos en parte de un emprendimiento, ¿no es cierto? Que es la radio. Sí. Pero tú en las carreteras, ¿por qué elegiste ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo en las carreteras ahora nuevamente? Ok, mis hijas están en la universidad, cierran la ruta de transporte de la universidad hacia donde vivimos, que son alrededor de unas 2 horas. Yo comienzo a preocuparme por mi hija y yo llevo a mi hija en el auto de la casa y le digo, a ver, yo tengo un problema, soy muy empática, ¿verdad? Como que no puedo ver a alguien en una necesidad porque necesito ayudarle a resolver, si está en mis manos, ¿verdad? Seguro. Y hay mucha necesidad, José, de que los jóvenes de ahora sientan gusto por ir a estudiar, porque está más fácil, y no sé si la palabra es correcta, convertirse aquí le decimos en un mal de la sociedad, en un chorro, por decirlo así. Sí, sí. Es más fácil para el joven aprender a usar un arma y asaltar y robar que dedicarse 5 años a una carrera que no se sabe si al final de terminarla va a tener un trabajo. Claro. Entonces, yo muy preocupada por eso, comienzo a llevar en mi auto muchachitos de aquí, de cerca de mi casa, que van a la universidad. Busco a una persona que tiene una empresa y le digo que existe una ruta que se puede hacer con todos los estudiantes de la universidad, y me dice que para él eso no es negocio, porque los estudiantes no son una paga segura, hoy tienen y mañana no tienen. Es verdad, es una realidad. Entonces, ante la necesidad mía como madre y también de todos los chicos que habían, yo llevo a mi hija el primer semestre y a otros chicos, y en recreo, o sea, en ese espacio de vacaciones que dan entre semestre y semestre, yo dije, ¿y qué tal si me compro una microbús? Bueno, Jorge dice, ¿cómo se te ocurre? De así de la noche a la mañana comprar una microbús. ¿Y qué? Pero la vas a manejar, ¿y cómo vas a hacer? Manejar una microbús para mí es como un chiste. Era un chiste, sí, realmente. Y entonces me dice, ¿cómo? Y le digo, mi amor, yo he manejado camión. Claro. No. Ahí se enteró, hasta ahí que se me vio empezó a enterar un camión, él de yo. trayectoria. Qué bueno, qué bueno. Así que solucionaste 2 problemas, o 3 problemas ahí, ¿no es cierto? Primero, el hecho de poder ayudar, el hecho de poder estar en la carretera y el hecho de brindar un servicio más, porque vos, ustedes, como con Jorge y tú, brindan servicios a través de la radio. Ahora estás brindando un servicio en una empresa que fundaste, llevando estudiantes a una universidad en un lugar donde no había más transporte para esos chicos. Entonces ahora tienen un transporte y eso me imagino que con el tiempo se va a ir agrandando, porque esto es algo que es una necesidad. Claro que sí. A ver, no me lo estás preguntando, pero ya fui a hacer el test drive de un autobús. Sí, me imaginé. Mira, conociéndote ahora con lo que me contaste, yo sé que hasta que no termines con un autobús con 30 pasajeros no vas a parar. Y después, a lo mejor el año que viene vas a tener 2 autobuses con alguien que maneje. Pero conociéndote y el emprendimiento que traes y la sangre que traes de guerrera y la sangre que te ha enviado tu padre y la vista que te está haciendo tu padre desde allá arriba, yo me imagino, y ese va a ser tu futuro. Me encantaría quedarme mucho tiempo más hablando contigo, me encantaría que nos sigas contando cómo van tus cosas, pero bueno, vamos a hacer una pausa y en otro mes vamos a tener nuevamente una charla contigo, porque... El otro mes sobre el autobús atrás. Desde el autobús va a ser seguramente. Eli, gracias por estar en nuestro programa, por ser parte de un mundo de 18 ruedas, gracias por tu forma de expresarte, por tu forma de contar tu vida. No es fácil a veces contar lo de uno, no es fácil a veces expresarse, no es fácil ponerse en la posición que tú te pusiste de contarnos parte de tu intimidad, parte de tu historia.
y es una hermosa historia para otras mujeres que a lo mejor tienen ganas de subirse a un volante, y tú ya se lo dijiste, que nada, ¿cómo eran las palabras que dijiste? Que nada... Que por ser mujer nada te detenga, o sea, todas las chicas somos capaces de todo lo que también los hombres Exacto. pueden hacer. Exacto. Y no nos tiene que dar ni miedo ni vergüenza una etiqueta. A mí me dijeron machorra, poco femenina, y a mí no se me cayó ningún pedazo. Exacto. Y aquí sigo tan femenina como siempre. Sí, a veces me pongo las botas, el pantalón y la camisa, no, seguro, porque tenemos que trabajar duro. Por ejemplo, cuando vamos a orquestas, que vos mismo has visto los videos, sí. Querer es poder. Seguramente que y los papás no limitar a las chicas a ser unas princesitas solamente. Qué lindo. Las chicas también podemos ser guerreras en todo momento de la vida. Así es, así es. Eli, muchísimas gracias a tu radio, a Radio Camión, y por supuesto a los camioneros ticos que están a la escucha. Que la Virgen de los Ángeles me los acompañe, porque eso es lo que nos decimos cuando vamos a emprender un viaje. Tocamos el pito, pla, 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 3 veces, la pitoreta, y decimos que la Virgen de los Ángeles nos acompañe. Es nuestra patrona de Costa Rica. Bien, Eli, muchas gracias. Gracias por haber estado, gracias por mostrar un poco de cómo es ser camionero, cómo es tu vida ahí en Costa Rica, y gracias por vuestra amistad, tanto de Jorge como la tuya, y de animarte a contar un poquito y a compartir con los camioneros, no solamente de Argentina, sino de Sudamérica y del mundo, compartir tu historia y ser parte de un mundo de 18 ruedas aquí, Radio Camión. Gracias, Eli. Estuvimos con esta niña. Todos la conocemos como Eli Arce, pero ella se llama Eliet María Mendoza Solís. Para nosotros, Eli. Gracias, Eli. Un hermoso futuro y mis respetos y cariño a todas tus hijas, y que todo lo que tenés planeado seguramente se va a cumplir. Gracias. Continuamos con el programa. Continuamos con el programa desde Un Mundo de 18 Ruedas.